Mañana haremos una pausa en las instrucciones sobre sacrificios y escucharemos a algunos humanos. Pero hoy, Dios continúa estableciendo normas para las ofrendas por el pecado. Aquí se distingue entre cometer un pecado y hacer algo que vuelve impura a una persona. Ser impuro no equivale a pecar, por lo que no requiere sacrificios ni ofrendas, sino simplemente purificación, un baño o un tiempo de aislamiento. Estas reglas suelen estar relacionadas con la higiene, incluso hoy en día seguimos principios similares, como poner en cuarentena a quienes padecen enfermedades contagiosas. Estas normas resultaban especialmente valiosas en una época previa a la ciencia moderna. Por ejemplo, evitar tocar cadáveres o abstenerse de consumir carne después de cierto tiempo es una medida sensata. No todas las leyes de pureza siguen una lógica científica tan evidente, pero algunas, como las relacionadas con la sangre, tienen un significado más simbólico. La sangre es un símbolo complejo, en el Antiguo Testamento representa tanto la vida como la muerte. Mientras permanece dentro del cuerpo, simboliza la vida, pero cuando se derrama, recuerda la mortalidad y la caída del ser humano, volviendo impura a la persona. Dios está restaurando el orden, y por ello establece distanciamiento respecto a lo impuro. La impureza no es una condición permanente ni una marca de vergüenza, en algún momento, todos pasamos por ello, pero no de manera definitiva ni condenatoria. En varias ocasiones hoy se repite la frase, esa persona será eliminada de su pueblo, siempre en referencia a quienes desobedecen las leyes de los sacrificios. Algunos estudiosos creen que esto implica ser apartado de la comunidad, mientras que otros interpretan que significa una muerte temprana. De cualquier forma, Dios deja claro que sus normas sobre los sacrificios deben respetarse. A diferencia de la impureza, el pecado sí requiere un sacrificio. Dios también toma en cuenta la situación de los más pobres respecto a las ofrendas exigidas. Mientras que los más acomodados deben presentar un animal perfecto de su rebaño, aquellos que no pueden permitírselo tienen la opción de ofrecer aves, e incluso harina en lugar de animales. En este caso, ni siquiera es necesario añadir elementos costosos como aceite o incienso. Dios se encuentra con las personas allí donde están, sin importar su pobreza. En cuanto a los pecados, tanto los de omisión como los de comisión requieren la misma ofrenda. Un pecado de omisión ocurre cuando dejamos de hacer algo que debíamos hacer, como en el caso de no dar testimonio en un juicio cuando es necesario para la justicia. Un pecado de comisión, en cambio, sucede cuando hacemos algo que Dios nos ha prohibido. En Levíticos 6 y 17, Dios revela su voluntad respecto a lo que exige cuando alguien peca contra otro. Estas normas de sacrificio eran específicas para el Antiguo Testamento y ya no aplican a nosotros, pues Cristo ofreció el sacrificio definitivo. Sin embargo, el principio subyacente permanece, cuando se peca contra alguien, no basta con una ofrenda a Dios, también es necesario reparar el daño con la persona afectada. Visión de Dios. Muchos cristianos creen que Dios no puede estar en presencia del pecado. Habacuc 1 versículo 13, parece sugerirlo, pero sacado de contexto. En realidad, lo que vemos a lo largo de la Escritura es que Dios llama a las personas a acercarse cuando pecan, llevándolos a sus atrios para ofrecer sus sacrificios. Desde el inicio de la humanidad, el pecado ha llevado a las personas a huir de Dios y esconderse, mientras que Él siempre ha salido a buscarlas, llamándolas a su lado. Dios no solo puede estar en presencia del pecado, sino que tampoco lo intimida ni lo amenaza. En el primer capítulo de Job, los hijos de Dios y Satanás mismo se presentan ante Él, en lo que parece ser su trono celestial. Dios no se ve afectado por la presencia del mal. Si fuera así, tendría que aislarse para siempre de la humanidad. En cambio, Él elige habitar en medio de un mundo marcado por el pecado. Sabe que los pecadores no pueden salvarse por sí mismos si no les da la espalda. No teme tu pecado, lo ha pagado para estar cerca de ti, porque en él se encuentra la verdadera alegría.